Hola nuevamente, vamos a continuar con la serie de estudio de la Gran Babilonia, la Babilonia de la que habla el libro de Apocalipsis, solo que ahora vamos a estudiar la abominación desoladora. ¿Qué tiene que ver la abominación desoladora de la que habla el profeta, ya no solo el profeta Juan, sino que ahora el profeta Daniel? Y para eso entonces vamos a irnos a la Escritura, nuestra única fuente de seguridad. Cuando hablamos de abominación desoladora, hay una descripción que nuestro Señor Jesús la realiza y que los evangelistas o los evangelios la registran. Y para eso nos vamos a ver cómo en Mateo 24, 14 al 21 lo explica o lo describe. Recuerden que hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta. Cuando Jesús les dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra porque ellos están haciendo alarde de el templo, que es una maravilla, la creación del templo. Entonces Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos le preguntan que cuándo serán esas cosas de la que Jesús habla, de la destrucción del templo y del fin del siglo. Entonces son dos eventos que ellos preguntan a la misma vez y que son eventos que se deben de realizar en diferentes momentos. La destrucción de Jerusalén y el tiempo del fin. Con esos dos eventos, entonces Jesús se refiere muchas veces a la destrucción de Jerusalén y también al fin del tiempo. Es ahí donde hoy vamos a ver respecto a la abominación desoladora. Es importante esto que acabo de mencionar. La Biblia dice ahí en Mateo 24, 14 al 21, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa dice? Vendrá el fin, y será predicado, oiga, este evangelio. Y después que se haya predicado este evangelio, va a venir el fin. Ahí hay una condición. Para que el Señor venga, debe de predicarse este evangelio. Pero miren el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Aquí está haciendo ya mención de la abominación desoladora. Volvamos a leer este texto porque aquí nos da una luz. El versículo 15, por tanto, cuando veáis, oiga, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, ¿a dónde se iba a dar la abominación desoladora? Aquí Mateo, el evangelista, el evangelio de San Mateo, me está diciendo que cuando se vea la abominación desoladora, ¿a dónde? En el lugar santo. Oiga, ¿a dónde se iba a dar la abominación desoladora? En el lugar santo. ¿De qué lugar me está hablando? Me está hablando del santuario. Me está hablando de un santuario que se iba a dar la abominación desoladora específicamente en el lugar santo. Cuando veáis la abominación desoladora, oiga, en el lugar santo, ¿qué va a pasar? Y ahí dice, de la que habló el profeta Daniel. Entonces tenemos que ir a Daniel, que es lo que vamos a hacer en este estudio. Entonces los que estén, oiga, en Judea, huyan a los montes. Cuando se dé la abominación desoladora, debían de huir a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que, oiga, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Oigan, orar, está hablando de la destrucción de Jerusalén que se iba a dar muchos años después. Está hablando de eso y que dice que no se huya, orar para no huir en sábado o en invierno. El sábado iba a ser vigente aún después de la muerte de Jesús. Versículo 21. Porque entonces, oiga, cuando se dé la abominación desoladora, dice, habrá gran tribulación, cual no
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí podemos destacar algunos aspectos. La abominación desoladora se iba a dar en el lugar santo. Obviamente solo hay un lugar santo, el lugar santo del santuario. Pero esta abominación desoladora iba a traer un tiempo de tribulación, un tiempo de gran tribulación para aquellos que no logren huir. La abominación desoladora, entonces Jesús describe una advertencia que debían de huir. Es cuando vean esa abominación desoladora que deben de huir. Pero este evento tiene quizás no, o se está refiriendo a dos eventos. En la época de la destrucción de Jerusalén y en el tiempo del fin. Si entendemos cómo fue la abominación desoladora en el tiempo de los discípulos, podemos entender cómo será en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ha abominado y que está registrada en la Biblia. Vamos a ver entonces en Mateo 24, 2. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, incluyendo el templo que ellos tanto admiraban. Y en la abominación desoladora hay una descripción que Jesús hace, una destrucción total, hambres, como dice Mateo 24, terremotos, guerras y una inestabilidad social que se iba a dar. Que también se dio en la destrucción, previo a la destrucción de Jerusalén, y también se iba a repetir cuando Jesús viniera o en el tiempo del fin, específicamente. Ahora, Mateo 24:15 me dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, me está hablando de que esa abominación se iba a dar, ¿a dónde? Se iba a dar en el lugar santo. Y Mateo describe la destrucción a través de esta abominación desoladora. Pero en Lucas 21:20 habla de la destrucción. ¿Pero de qué está hablando? Miren lo que dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí me está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero Mateo 24:15 me está hablando de una abominación desoladora que iba a darse en el lugar santo del santuario. Entonces, son dos cosas a las que se están refiriendo diferentes los evangelistas o los evangelios. Mateo me está diciendo de la abominación desoladora que se iba a dar y que ésta iba a traer gran tribulación, específicamente en el tiempo del fin. Pero Lucas 21:20 me está hablando de la destrucción de Jerusalén que se iba a dar por medio de los ejércitos. Y ya vamos a ver cuáles ejércitos. Esos ejércitos iban a rodear Jerusalén. Cuando se viera ese acto de rodear Jerusalén, entonces debían darse cuenta que había llegado la destrucción. Pero Mateo me está hablando de que cuando se viera la abominación desoladora en el lugar santo, iba a haber una gran tribulación. Entonces, Lucas describe la destrucción de Jerusalén a través del sitio que los ejércitos romanos hicieron en Jerusalén. Son dos eventos diferentes a lo que Mateo me está diciendo y a lo que me está diciendo Lucas, que se iban a cumplir en dos momentos, porque Mateo me dice de la abominación desoladora, que iba a traer tribulación y que se iba a instalar en el lugar santo. Está hablando del santuario. Entonces, cuando la Biblia me habla de eso, entonces Lucas me lo dice en la destrucción de Jerusalén. Si podemos hablar así de primer cumplimiento o a lo que se está refiriendo el evangelista San Lucas, podemos ver que en la época de los discípulos fue cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, la sitió. ¿Qué pasó? Miren, hubo varios sitios hacia Jerusalén.
Uno de ellos se dio en el año 66. Esto es la historia. Por eso es que ocupamos el método historicista para entender lo que la Biblia dice. En el año 66 después de Cristo, Jerusalén fue rodeada por el ejército romano. En ese entonces iba dirigido el ejército romano por Cestio Galo. Pero de una forma extraordinaria, Cestio Galo se tuvo que retirar del ejército con el ejército romano. Entonces era momento de huir. Dios en su providencia le pone a todos los que habían creído en Jesús, a todos los cristianos judíos que vivían en Jerusalén, que era momento de huir. Ahí se cumple ese primer advertencia. Cuando viereis, dice Lucas, a Jerusalén rodeada del ejército romano, entonces cuando la vieres, huyan. Pero ¿cómo iban a huir si estaban rodeados? Cestio llega en el año 66, rodea Jerusalén, pero se tiene que retirar. Cuando se retira, entonces los cristianos, los judíos cristianos que habían aceptado a Jesús, se dan cuenta que es el momento de huir. Y es así como huyen. Cuando en el año 70 regresa el ejército romano, pero ahora está dirigido por Tito, ya no hay escapatoria. ¿Por qué? Porque es la destrucción definitiva. Este dato de los sitios de Jerusalén en la historia está sacado de Wikipedia. Ahora, cuando hablamos de la abominación asoladora en el sitio de Jerusalén para destruir Jerusalén, Gesio Floro era el procurador, gobernó y fue un gobernador que se dejó guiar por la avaricia, donde oprimió mucho a los judíos. Se generó la primera guerra romana porque los judíos se rebelaron ante la injusticia de este gobernador. Y se formó un grupo rebelde llamado los Zelotes y se alzó en armas contra los romanos. Un grupo que los judíos habían formado. En Galilea y en Judea se rebelaron contra Roma porque no querían. Recuerden que en la época de Jesús los judíos vivían bajo el yugo de los romanos. Gesio pidió ayuda al gobernador de Siria, que era Cestio Galo. Entonces Gesio pide ayuda. Cestio llegó con un ejército de 20,000 hombres para someter a los judíos. Sitiaron la ciudad de Jerusalén en el año 66, el primer sitio. Pero se retiraron, se tuvieron que retirar en el primer sitio. Y los judíos mataron a 6,000 soldados de Cestio. Murieron 6,000 soldados del ejército romano. Esto generó mucha incomodidad para Roma, para los ejércitos romanos. Con la victoria judía sobre los ejércitos romanos, se creyeron que no había peligro. Oiga, se sintieron seguros los judíos. Los judíos se sintieron seguros. Y cuando se sienten seguros los judíos, entonces dicen, hemos vencido, hemos tenido la victoria. Pensaron ya que todo había terminado. Pero los cristianos judíos, guiados por Dios a través de su espíritu, dijeron, no, esto no es así, es momento de irnos. Era la señal de la que Lucas 21:20 dice, cuando ve rodeada Jerusalén de los ejércitos, huyan, era momento de huir. Cuando se retiran entonces los cristianos judíos huyen. Pasaron un par de años y Nerón, el emperador, cuando supo de esto, le preocupó esta derrota que recibió el ejército romano, porque temió que la rebelión pasara a otros lugares. Y cuando se da esto, entonces Nerón manda un general llamado Vespasiano, con un ejército ya no, sino mucho más grande, de 50,000 hombres, guerreros del ejército romano. Y cuando Vespasiano va y va a sitiar a Jerusalén, primero ataca Galilea. Vespasiano llega en el año 68 después de Cristo a Jerusalén y la vuelve a sitiar. Oiga, segundo sitio, la vuelve a sitiar. Pero en ese año que Vespasiano ha rodeado a Jerusalén, recibe la noticia de que Nerón se ha suicidado. Y entonces Vespasiano regresa a Roma
y se convierte en el nuevo emperador. Vespasiano asciende al trono de emperador porque Nerón ha muerto, se ha suicidado en luchas, tramas que hay. Entonces, en el año 69, después de Cristo, nombra Vespasiano a Tito para que vaya y vuelva y destruya a Jerusalén. Eso es en el año 69. Tito es el hijo de Vespasiano, el nuevo emperador. Es así como en el año 70, específicamente marzo-abril, llega Tito a Jerusalén ya con un ejército de 60,000 hombres, muy armados, dispuestos a destruir. Rodean Jerusalén y Tito ahora dice, la vamos a destruir. ¿Cómo lo hacen? La sitian y empieza a haber una hambruna en Jerusalén porque nadie puede salir. El que sale lo matan y lo crucifican y lo ponen ahí como un trofeo para decirle a los judíos que el que salía moría. Hay hambre, hay enfermedad y hay caos. Pero bien qué curioso, Tito les da una oportunidad de rendirse, pero no la aceptan. Los judíos eran muy obstinados, muy orgullosos, muy caprichosos y no aceptan esa oportunidad. Entonces ya no hay otra oportunidad. Son rodeados por los romanos y Jerusalén ahora entra en caos. Hay hambre, hay enfermedad, hay luchas internas, el rico aprovechándose del pobre y una serie de cosas tan atroces que ha habido que dice que la destrucción de Jerusalén es una de las peores destrucciones que está registrada en la historia. Empezó a predominar el caos por la hambruna, porque hay miseria, no hay alimentos. Deben de salir de Jerusalén, pero están rodeados, no pueden. Los judíos tenían como esperanza que Dios les ayudara, pero ¿saben qué tristeza, hermano y amigo? Dios ya no estaba con ellos. Había sido tanta la rebelión, la rebeldía, que Dios tuvo que retirarse. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron tanto a Dios. Día con día despreciaron su misericordia. Entonces llegó el momento de entrar. Tito dice, ha llegado el momento de entrar a Jerusalén. Y los romanos entran y empiezan a matar a todos los judíos que se oponían. Y Tito había dado la orden que no le dieran fuego al templo porque era una belleza. Pero los romanos odiaban tanto a los judíos que le dieron fuego también al templo. Y cuando le dan fuego ya es una destrucción total. Cuando Tito regresa a Roma, miren, hay unas palabras que registra la historia y que cuando uno las lee, duele saber lo que ha pasado. ¿Por qué? Miren lo que dice Tito, no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su Dios. No hay, hasta Tito ha reconocido que los judíos, que Jerusalén había perdido la protección de Dios. Es triste esto que se da. Entonces, Lucas describe eso cuando veáis a Jerusalén rodeada. Pero Mateo dice cuando veáis la abominación desoladora. Entonces está hablando de dos cosas, de dos eventos. Entonces veamos, Mateo 24:15, volvámoslo a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hubieron 3 sitios, en los 3 sitios, pero aquí está hablando de una abominación desoladora que se iba a instalar en el santuario, pero está hablando de un santuario del cual ya no existe en la tierra, sino de un santuario celestial que en algún momento lo vamos a hablar. Apocalipsis me lo habla, Hebreos me lo habla, de un santuario hecho no por manos humanas, sino que está en el cielo. Entonces Daniel ha predicho, Daniel tiene registrado en sus escritos esta abominación desoladora, que es la que debemos de entender. Daniel la ha predicho en sus escritos. ¿Por qué? Miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, oiga lo que dice, después,
¿qué va a pasar? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a venir un desolador con muchas abominaciones, que va a traer, ¿qué? Que va a traer destrucción. Daniel 11, 31 y 32, vean lo que habla, siempre de la abominación desoladora, porque Jesús la cita en Mateo 24. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, está hablando del santuario, y la fortaleza, y quitará el continuo. O sea que esta abominación va a quitar el continuo, va a quitar lo que se llevaba a cabo en el santuario. Todo el sistema del santuario era en base al sacerdote, al sumo sacerdote, y cómo el pecador alcanzaba perdón a través del sacrificio. Dice que quita el continuo y pondrá la abominación desoladora. Quita todo lo que hay en el santuario e instala la abominación. Instala la abominación desoladora en ese momento. Pero lo hace en el santuario. Por eso es que Mateo dice, cuando viereis la abominación desoladora en el lugar santo. O sea, es un ataque que se da en el santuario o hacia el santuario, en este caso hacia el santuario celestial. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué cosa va a hacer? Y actuará. Vamos a ver esto. Dice que va a profanar el santuario, va a quitar el continuo y va a violentar el pacto o a violar el pacto. Esas tres cosas hace la abominación desoladora. ¿Dónde más se encuentra que se ha profanado el santuario? ¿A dónde? ¿A dónde lo podemos encontrar? Vean lo que dice Daniel 8, 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Está hablando de un cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia. Esto lo vimos en el estudio anterior, en el video. ¿Quién es la Gran Babilonia? Ahí se habla quién representa este quinto poder, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño crece mucho, se fortalece, engrandece mucho. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Este cuerno pequeño está en la tierra, pero se engrandece hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él, oiga, allá en Daniel 11 lo vimos. ¿Y qué hace este cuerno pequeño? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este quinto poder, esta quinta rey del que habla Daniel y que lo vimos en el video anterior, que yo les invito a verlo, este quinto poder, quita el continuo sacrificio, o sea, ataca al santuario, todo lo que se realiza en el santuario, pero ya en el santuario celestial, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, ataca al santuario y lo echa por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué cosa dice? Y prosperó. Entonces está hablando de un cuerno pequeño que es el que lleva a cabo la abominación desoladora. ¿Quién es este cuerno pequeño? Lo digo. Y yo les invito a ver ese video. ¿Quién es la Gran Babilonia? Porque ahí se habla del quinto poder, del quinto reino que ha gobernado en este mundo. Este cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército del cielo. Echa por tierra las estrellas del cielo. Miren qué más hace. Se engrandece hasta el príncipe del ejército. Quita el continuo, lo que se realiza en el santuario, en el día a día, en el santuario celestial. Ataca al santuario celestial prácticamente estando aquí en la tierra. ¿Y cómo lo ataca? ¿Cómo ataca si allá está en el cielo y él está aquí en la tierra? Oiga, lo ataca, lo echa por tierra. ¿Cómo lo hace? Lo hace inventando un sistema de adoración que no está en la Biblia. Esa es la forma, esa es la ideología de la Gran Babilonia. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de un tiempo, equivale a un año. Tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año, que es una profecía de 1260 días proféticos que equivalen a años. Lo que gobernó, lo que predominó, la hegemonía que tuvo este cuerno pequeño por 1260 años. Ahora, en Ezequiel vamos a entender qué es lo que hace este cuerno pequeño. ¿Por qué? ¿Qué es una abominación? ¿A qué Dios le llama abominación? Porque hay cosas que Dios abomina. Pero empecemos a ver. Ezequiel 8:6 dice: entonces me dijo, hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario. ¿A dónde iban a hacer las abominaciones? En el santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. ¿Cuáles son esas abominaciones? Vamos a ver a qué se está refiriendo. En Deuteronomio 17:2 al 5, vean lo que dice la Escritura. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, oiga, traspasando su pacto. ¿Qué iba a hacer el cuerno pequeño? Violar el pacto. Traspasando su pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto iba a traspasar? ¿Qué iba a violentar? Aquí dice Deuteronomio, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos. ¿Qué está hablando? De otros dioses, de una adoración a otros dioses. Esto es idolatría. Cuando alguien fuera y estuviera adorando otros dioses, está traspasando el pacto, que en Daniel dice, está violando el pacto, y que se incline a ellos. ¿Y a qué ídolo se iba a inclinar? Dice aquí, miren, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, o sea, el que adorara al sol, la luna o los astros que Dios ha prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, y fuera investigado, y la cosa pareciese o pareciere verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, o sea, el adorar al sol, la luna, los ejércitos, el tener otros dioses al cual adorar, Dios a eso le llama abominación. Una abominación que Dios desaprueba. Dios obviamente no, para Él le es abominación la idolatría, el adorar otras cosas y no al verdadero Dios. ¿Qué iba a pasar con esa persona? Dice ahí, lo vas a sacar a las puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esa mala cosa, y lo vas a apedrear y así morirán. Entonces, una de las abominaciones era la idolatría, el adorar al sol, la luna o los astros. Dios lo ha prohibido de forma tajante. No permite eso. Para Dios eso es abominación. Ezequiel 8:10 dice, yo entré y miré y pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel, idolatría. Luego me dijo, sigue mirando, versículo 13, y vas a ver cosas aún más repugnantes que estos hacen. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Dentro, oiga, en la puerta del templo de Dios están llorando por el dios Tamuz. Una idolatría pura. Pero miren, le dice en el versículo 14, en el versículo siguiente, me llevó luego al atrio interior del templo del Señor, y ya está dentro. Y allí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, vi como 25 varones que de espaldas al templo del Señor estaban de rodillas,
y con la mirada puesta hacia el oriente para adorar, ¿qué cosa dice? Al sol. Eso para Dios era abominación y le era repugnancia el que adoraran. En Deuteronomio lo dice, a eso se le llama abominación. Cuando el cuerno pequeño dice que ejerce una abominación, instala una abominación desoladora en el santuario, está diciendo que inventa un sistema de adoración que no es parte de Dios, que no está en los orígenes de Dios, sino que es una idolatría pura que se está instalando en este mundo, donde podemos y debemos adorar cualquier cosa menos a Dios, pensando que adoramos a Dios. Es ahora importante, razón tiene aquellas palabras que Jesús le dijo a la mujer, ustedes no saben lo que adoran. Cuando le dice aquí esto, nosotros, este pozo lo hizo nuestro padre Abraham. Entonces, la abominación desoladora de la que habló Daniel y de la que habla Mateo 24:15 se está refiriendo a lo que iba a ser el quinto poder, el quinto reino, la quinta potencia mundial, a la que la Biblia le llama el cuerno pequeño, una abominación. ¿Qué es la abominación desoladora? Es un sistema falso basado en una idolatría que iba a sustituir la verdadera adoración a Dios. ¿A dónde se encontraba la verdadera adoración a Dios? El poder entender a Dios en lo que se hacía en el santuario celestial. Pero este cuerno, allá por el año 538 después de Cristo, se instala y empieza a ejercer un poder absoluto en lo religioso, civil y político, e instala un sistema de adoración que no está en la Biblia. Y cuando él lo instala, oigan, ya desplaza o distorsiona lo que se está dando en el santuario celestial, porque en el santuario celestial hay un intercesor que es nuestro Señor Jesús, intercediendo. Yo peco, le pido perdón a Dios y soy perdonado, pero solo a través del ministerio intercesor de Jesús. Pero aquí en la tierra se está instalando un sistema de adoración, de perdón, donde yo ya no tengo necesidad de pedirle perdón a Dios, porque aquí hay un sistema de sacerdote al cual yo puedo llegar y pedirle perdón y ellos me perdonan sin acudir al Dios del cielo y pedir perdón por medio de Jesús. Eso es echar por tierra lo que está sucediendo en el cielo. Eso es eclipsar el ministerio del santuario celestial allá en el cielo por lo que se ha instalado aquí. Eso lo lleva a cabo el cuerno pequeño. Eso es un sistema falso y que lleva la marca de la idolatría, porque llega a sustituir, porque no se está adorando a Dios, se está adorando cualquier cosa menos al Dios que hizo el cielo y la tierra. A eso se le llama la abominación desoladora. Y esto viene ¿de dónde? De la ideología de la Gran Babilonia que vimos en el video anterior. ¿Quién es la Gran Babilonia? Donde esta ideología está basada y tiene sus raíces en el pensamiento de Satanás, de rebelarse, de querer ser igual a Dios, pero solo hay un Dios en el universo. Solo hay un creador en el universo del cual habla el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 4. Ahora esto se da y se cumple, pero miren lo que pasa en el tiempo del fin. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: y hacía que a todos, grandes, oiga, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vamos a ver qué es esa marca. En algún momento la estudiaremos, porque algunos dicen que son 3 seises, algunos dicen que es una bestia que va a salir del mar, literalmente, otros dicen que es una máquina que nos va a controlar, pero la Biblia nos lo va a responder. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Oiga, está hablando de un sistema que va a controlar todo, donde nadie va a poder comprar ni vender a menos que pertenezca a este sistema, sino el que tuviese la marca. Esa va a ser la distinción, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 3 cosas que tienen lo mismo en común. Ahora, este sistema va a controlar y no va a dejar que nadie pueda pertenecer a este sistema, a menos que pertenezca. ¿Y cómo vamos a saber si pertenece a ese sistema? O tiene la marca, o el número, o el nombre de la bestia.
Entonces, es ahí el que pertenezca a este sistema, entonces va a poder comprar y vender. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Entonces, es un sistema donde todos van a estar en ese sistema. ¿Quiénes no van a estar? Los únicos que se rehúsen a participar de esta adoración falsa, porque Apocalipsis 13 dice que adoran al dragón y a la bestia, menos los que se mantengan fiel a Dios y digan, no, voy a adorar a Dios, no voy a adorar con un sistema falso que no está en la Biblia. Por eso hay que pensar, lo que yo hago, lo que yo practico, ¿está en la Biblia? ¿Es realmente así? ¿Lo que yo estoy viviendo en mi cristianismo es así? ¿Qué eventos va a acorralar al pueblo de Dios? Un sistema de control que nadie va a poder comprar ni vender. Entonces, cuando veáis la abominación desoladora, cuando se instale esto de querer adorar, pretendiendo adorar a Dios, pero que no es bíblico, y se ataque la verdad, lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, y se ataque el ministerio de Jesús, eso es la abominación desoladora. Entonces va a haber un sistema que va a controlar, y solo aquel que pertenezca a este sistema va a poder participar. Solo podrán ser parte de este sistema los que tengan la marca de la bestia. Es importante entender qué es la marca de la bestia. Los que tengan la marca de la bestia, tristemente, estarán adorando al dragón. El que adora cualquier cosa, termina adorando al dragón. Porque aquí solo hay dos caminos. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. No hay un tercer camino. Cuando se imponga la marca de la bestia, se repite la historia. Porque en el quinto poder, el cuerno pequeño, oiga, cuando instala su sistema de adoración falso, controló todo. Y el que no se sometía al sistema era eliminado. Se va a volver a repetir en el tiempo del fin. Se impondrá un sistema universal que va a acorralar y someter a aquellos que están dispuestos a servirle a Dios y al mundo entero. Pero el pueblo de Dios no se va a someter. ¿Por qué? Porque ahí se va a cumplir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hijos de Dios, aquellos fieles, van a adorarle a Él. Por eso es que necesitamos entender qué cosas están en la Biblia. Oigan, qué cosas no están en la Biblia y yo las practico pretendiendo que estoy adorando a Dios. Porque hay un día falso que pensamos que es el día del Señor, que no está en la Biblia. La inmortalidad del alma, que el que muere está vivo, y otras cosas más que lo vimos en el video anterior, que no están en la Biblia y que el mundo cristiano, muchos los practican, pero que no están en la Biblia. Tenemos que ir a la Escritura, porque es la única antorcha segura que me puede decir si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. ¿Cómo prepararse para no ser parte de esta abominación? Hermano y amigo, la única forma es entender en su totalidad el mensaje de los tres ángeles, de la cual habla Apocalipsis 14, 6 al 9. Y vean, es un estudio profundo que en algún momento también lo vamos a analizar. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Aquí está el antídoto para no ser parte de la abominación desoladora, de adorar en idolatría a Dios. Temed a Dios. 1. Temed a Dios. 2. Dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿Pero a quién hay que adorar? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. A ese hay que adorar y no tener otros dioses que hoy en día se están practicando. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que lo vimos en el estudio anterior. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Va a recibir las plagas. Y terminamos, hermano y amigo. Debemos adorar al verdadero Dios. Debemos adorar para no ser absorbidos por la abominación desoladora. Un sistema de adoración falso que no tiene más que sus raíces
que en la ideología de Satanás. Debemos de adorar al Creador y protegernos de no ser influenciados por esta abominación desoladora que la instaló en su totalidad, política, civil y religiosamente, el cuerno pequeño, el quinto poder de los 7 reinos que han gobernado durante esta historia de la humanidad al mundo entero. Hermano, la abominación desoladora de la que habló Mateo 24 se refería a una adoración falsa que se iba a instalar completamente. Lucas habla del sitio de Jerusalén cuando rodearan los romanos, había llegado la destrucción. Dos eventos diferentes, pero al final me dan una lección. Tengo que prepararme y estar listo para cuando se repita y la abominación desoladora en su totalidad nuevamente en el tiempo del fin. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.